Yo me pregunto, para comentarlo con ustedes al oído, queridos compañeros de la mesa, si el señor Barceló y el señor Hernández permitirían que se oyeran sus conversaciones privadas telefónicas durante meses en la búsqueda de algún delito que hubieran cometido, sin orden judicial. No, pues nunca. De hecho, Bueno. pues de hecho la Corte, mire usted de dónde nace la encerrona, ¿no? Recuerda usted que hubo algunas filtraciones de reuniones privadas de la Corte, ¿no? Y mire usted a dónde llegaron, algo que usted reseña en su columna, que fue una declaración de Camilo Tarquino, en proceso hoy por cuenta del cartel de la toga, donde decía que la decisión en el caso de la tutela interpuesta por el entonces ministro Diego Palacio debía ser fallada en unanimidad y por conveniencia política, más no un tema jurídico. Ah, ¿Y ellos qué bien. hicieron cuando se supo eso? Una perseguidora Montar para... en, Ah, sí, montar en cólera. sí, señor. Montar en cólera santo, ¿cómo es esto que nos están grabando las conversaciones? Claro, indebido. Y es lo mismo que ellos hacen ahora con el presidente Uribe. Exactamente igual. Pero es que se les atravesó el teléfono de Álvaro Uribe en el camino. No sea ridículo, señor Barceló. ¿A usted no le da vergüenza? Sabemos que usted es un hombre de no muchas luces, pero no tanto, no tan ignorante, pero sí tan perverso como para imaginar o para ponernos a los colombianos a que nos imaginemos que buscando el teléfono de un señor del Chocó se encuentran casualmente, por pura casualidad, el teléfono de Álvaro Uribe y lo interceptan. Pues sí, Y le interceptan las comunicaciones sin orden judicial. Usted es un delincuente, señor Barceló. Y los demás magistrados de la Corte Suprema de Justicia que aceptaron eso como prueba son unos delincuentes. pues esa es la voz de Nilton Córdoba, quien luego de varios meses, él es representante de la Cámara en estos momentos, investigado ante la Corte Suprema de Justicia, quien tuvo que salir a los medios de comunicación a decirle mentiroso a Barceló y a la Corte Suprema de Justicia, porque recuerde usted que en un principio, algo que es muy inusual, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Sala Penal y Barceló habían salido a medios de comunicación a dar explicaciones de por qué se había interceptado el teléfono del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y dijeron que se había interceptado entre otras cosas porque Nilton Córdoba había suministrado ese teléfono para la investigación que se seguía en su contra. Y Nilton Córdoba salió y dijo que no. Creo que la prueba más fuerte de un proceso absolutamente montado en contra de Álvaro Uribe es esa, la declaración de Nilton Córdoba, que yo no sé, doctor Fernando, si Colombia la conoce, si Colombia la ha escuchado lo suficiente, o si simplemente quieren dejar como pasar desapercibido la declaración de Nilton Córdoba, declaración que aquí hemos puesto en la hora de la verdad en reiteradas ocasiones. Sí. 63.400.000 líneas de celular activas en el país. Y le tenían que pegar a la del ¿Cómo? expresidente y senador Álvaro Uribe. El presidente Uribe ha debido es jugar baloto o irse No, para los no, el Estados presidente no, los Unidos. magistrados. Los magistrados deberían comprar el baloto porque, pues, Sí, imagínese, claro. ¿Cómo le parece? no ya por error Buscando, se lo ganen también. claro, se equivocaron de teléfono y se les apareció el de Álvaro Uribe Vélez. No sean ridículos. Por favor. Que sean delincuentes está bien, pero sean delincuentes de cierto nivel. De cierto nivel. Esto es una cosa sencillamente repugnante. Y entonces toman las conversaciones de Álvaro Uribe, las interpretan como les da la gana, las sacan de contexto, las manejan como les da la gana. Porque ¿qué hacen unos delincuentes con unas conversaciones que quieren utilizar? Lo que les dé la gana, lo que les dé la gana. Vamos a creer en eso. No vamos a estar convencidos de que se trata de montajes contra el presidente Uribe y de cuadrar las cosas como les convenga. A unos delincuentes les vamos a creer. No, 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 no. No, están jugando con el país. Eso es estar jugando con fuego. Están jugando con fuego. Ayer tuvimos unas manifestaciones muy importantes en muchos lugares de la República y mañana habrá otras, porque mañana será el día de la indagatoria al presidente Uribe. Estos magistrados de la Corte están jugando con fuego, cometiendo delitos en una investigación penal y viniéndose contra el político más importante que hay en Colombia, gústeles o no les guste. Ustedes que son unos perfectos desconocidos, unos grandes ignorantes y unos hombres insignificantes, le están creando este problema a la nación, atacando al hombre más importante en la política colombiana en vísperas de elecciones. ¿Esto no será un ataque al presidente Uribe y al Centro Democrático y a sus candidatos?
para demostrarle al país que el jefe del partido es un delincuente. Esto no es un ataque político vulgar de unos hombres con toga y birrete pero puestos al servicio de intereses políticos. ¿No será eso? Pues vea que hoy, después de las marchas, que muchos apostaban que saldrían 3 gatos, porque así fue, en redes sociales muchos salieron con la especie de decir, esto no va a pasar nada, esto va a ser una cosa más, van a hacer el ridículo, lo leí, inclusive de muchos políticos importantes, importantes pues para su partido, el de ellos, se tuvieron que quedar callados, porque ayer la manifestación fue sencillamente abrumadora, fantástica, fabulosa. La gente en las calles pidiendo justicia en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pero además, doctor Fernando, algunos ya salieron después, cuando se dieron cuenta que no fueron 3 gatos los que salieron a marchar, o los que salieron a hacer los plantones, salieron a decir, oiga, no presionen la Corte. Eso con marchas no se define es con lo que diga la ley. ¿Acaso la Corte es garantía de alguna cosa, como para que la ley sea la que lo defina? Y recordábamos a alguno de esos tantos políticos que salieron a hablar la siguiente frase del filósofo y jurista francés Montesquieu. Una injusticia hecha al individuo es una amenaza hecha a toda la sociedad. Creo que es algo que debe entender Colombia. Si eso hacen con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, imagínese lo que puede hacer con usted, ciudadano de a pie. Claro que sí, los colombianos vamos a defender al presidente Uribe, víctima de este horror de la Corte, y tampoco se les olvide el origen del proceso. El presidente Uribe estaba denunciando a un señor Cepeda, un hombre insignificante. A mí me molesta que el presidente Uribe se ocupe de tan poca cosa como es el señor Cepeda. Pero se ocupó de él y puso denuncia en su contra porque iba con videograbadoras a las cárceles a buscar testimonios contra el presidente Uribe. ¿Será eso mentira? ¿Será que no vimos y oímos al señor metido en una cárcel con delincuentes? ¿Y ese no es un resabio que tiene desde hace mucho tiempo? ¿Ustedes no se acuerdan? Tenemos que recoger, porque todo eso está en la hora de la verdad. Tenemos que recoger las veces que el señor Cepeda se metía a las cárceles con videograbadoras buscando testimonios. Es que maña vieja no es resabio. Y entonces el presidente Uribe denuncia eso y termina denunciado él. Y el señor Cepeda absuelto, cuando entró a las cárceles con videograbadoras y están las filmaciones y las sacó al aire porque tampoco tiene pudor para revelar los delitos que comete. Hemos hecho un seguimiento de esas grabaciones, doctor Fernando. Aquí en La Hora, la verdad, las hemos puesto desde hace 2 semanas, donde está Altuso Sierra, ¿cierto? Una de las grabaciones, Monoloche también. Pero ¿qué encontramos? Hay un testimonio en contra del expresidente Álvaro Uribe, más obviamente el testimonio de la víctima, en este caso, que es Cepeda, quien estuvo el viernes ante la Corte Suprema de Justicia. Pero uno contra tantos que dicen, estuvo en la cárcel, nos estuvo buscando el senador Cepeda, y mencionan a Piedad Córdoba, mencionan a Rodrigo Lara. ¿Y qué pasa? ¿Por qué los demás no aparecen en el proceso? Nadie vio jamás al expresidente Álvaro Uribe entrar a una cárcel buscando testimonios. Nadie lo puede decir. Han dicho, como de oídas, ¿no? Es que el presidente Uribe había dicho, es que el presidente Uribe, y eso lo dice su único contradictor, quien tiene encima un problema, y es que ha cambiado su versión 1.000.000 de veces. ¿Cómo le pueden creer a esa persona? Bueno, pero le están creyendo porque es que de eso se trata. Y todo esto, pues, el día en que estamos llevando a su última morada a Javier Darío Restrepo, un periodista que fue el gran defensor de la ética del periodista, de la rectitud del periodista. Hay que ver las cosas que han hecho ciertos periodistas en esta materia. Ciertos periodistas o de gente que posa de periodistas. Ahí está la columna de Daniel Coronel, una columna sencillamente repulsiva, hablando pues de una conversación que tuvo el presidente Uribe con tal. ¿Quién se la filtró? ¿Eso no es el producto de otro delito? El señor Coronel no tiene pudor para salir en la revista Semana a decir, yo cometí un delito porque obtuve fraudulentamente una conversación telefónica privada de una persona investigada injustamente por la Corte Suprema de Justicia. Y aquí está la versión que tengo. ¿Le vamos a creer?
No, ¿Alguien lo que va a es la creer en reserva eso? del sumario. Es Pero que es que además, la por reserva eso. del pero sumario además ya filtran una conversación y ese periodista a su manera hace la transcripción hace el de la acomodo. grabación, a su acomodo, claro. Es la segunda vez que ocurre. Ayer conocimos un comunicado de prensa de parte de la oficina del expresidente Uribe donde aclaran qué es lo que se dice en esa conversación. Vuelve y juega, pero además, doctor Fernando, ¿quién desde la corte le está filtrando los audios al periodista? Un delincuente. Un delincuente, el que filtra piezas procesales sumariales a cualquiera que sea, es un delincuente. En la corte hay una partida de delincuentes que utilizan a una persona que utiliza el producto de delitos, doble utilización, a una persona que comete, que se aprovecha de un delito para salir a hablar públicamente sobre la base de un montaje telefónico obtenido delictivamente desde la Corte Suprema de Justicia. No hay derecho. Esto es el colmo de la desvergüenza. No tienen un ápice de vergüenza. Son unos delincuentes sin pudor. Pero no pasa nada. No, No, en pasa este nada. país nunca No, pasa no pasa nada. nada. Y veremos entonces, doctor Fernando, mañana en el país va a haber nuevamente concentraciones en apoyo al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Se ha planteado para Bogotá a las 11 de la mañana. Dicen que desde las 10:30 van a estar llegando las personas. A las 10:30, 11 de la mañana en el Parque Nacional se concentrará un importante grupo de uribistas, porque pues son uribistas, para darle apoyo y respaldo al expresidente Uribe. Situación que aún no se tiene definida si va a ser la audiencia en el Palacio de Justicia o en la 72, si me corrigen, creo, en el norte de Bogotá. Todavía no se sabe. Y a este país se lo tomó la delincuencia. No podemos pasar por alto el secuestro de la profesora de La Salle y de su alumna, una estudiante o profesora también de veterinaria, que iban para cibatear una finca y desaparecieron. Aquí la gente Increíble, está... ¿no? Aquí Increíble. la gente está desapareciendo, el delito está desatado y los miembros de la DIJÍN, por orden de la Fiscalía, se ocupan de capturar a la hija de Aida Merlano en una acción absolutamente delictuosa. Policías de civil con armas en la mano, qué acto de valor, ¿no es cierto? Les debían dar una medalla al valor. No, yo conozco muchos policías valerosos más. Pues la hicieron y la capturaron en Barranquilla y saben que la capturaron inicuamente porque no, eso no es un tipo penal, eso no es un delito lo que hizo esta niña y la están utilizando a ver si la mamá conmovida se entrega a las autoridades porque la policía que no la puede capturar sí tiene el valor y la oportunidad de secuestrar a su hija para que le sirva de carnada a la mamá. Hombre, esto no es asqueroso. Y lo dice de frente la fiscalía en esa grabación que ya escuchamos que Demar presentó más temprano. La fiscalía no solamente se refiere a las series y a las películas de Hollywood para crear su argumentación en torno a este caso, sino que dice que pues la mamá está evadida y que pues esto hay que tener capturada a la hija, como si uno tuviera que capturar a los hijos de los prófugos para que como si fuera legal además, pues para esa gracia entonces que vayan capturando también a los hijos de Santrich y de tantos otros. Sí, y si esperaban que la señorita Aida Victoria hable en contra de su mamá, pues no entiendo. O no se leyeron la Constitución o no entienden qué es lo que están haciendo ellos mismos. Y no es un Pues, tipo penal además. porque el artículo como ya lo he 33 dicho. pues, protege precisamente la declaración contra sí mismo o contra los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad o primero civil. Entonces, ¿para qué lo hacen? Realmente, doctor Fernando, estaba viendo redes sociales y encuentro al doctor Iván Cancino, encuentro a Oprimmi, a Rodrigo Oprimmi, en la misma línea diciendo Y a De la Espriella. fue un circo. Y a De la Abelardo de la Espriella Espriella también. Bueno, creo que todos los juristas del país poniéndose de acuerdo. Lo que no han entendido los señores fiscales, que vuelvo, insisto, llama la atención. 3 fiscales en una misma audiencia. Bueno, claro, y mientras tanto la criminalidad desbordada en manos de la delincuencia, en manos del narcotráfico, este es el país.
Pero eso sí, unos policías muy valerosos son capaces de detener a una niña indefensa en su carro en Barranquilla. Qué cosa, por Dios. Pero además, mira, usted ve el video, doctor Fernando, ingresa a la camioneta y tiene que detenerse porque está ingresando al parqueadero del edificio. Y tiene que detenerse porque pues, habrá una talanquera o habrá alguien que le tenga que abrir la puerta. No ve uno de dónde el show, que atraviesan, el carro se parquea detrás de ellos, una señora policía o de la Dijín sale corriendo de civil, saca su arma y le apunta a la conductora, que es la señorita Un secuestro. Aida. Un secuestro, un vulgar secuestro, cometido por orden de la Fiscalía. Señor Fiscal General de la Nación, si usted ordenó esa operación así, dese preso. Preséntese ante la autoridad más cercana y decir que usted se entrega como delincuente, porque mandó secuestrar a una persona. Eso es un secuestro. Eso no es una captura, eso es un secuestro. El problema es que la juez ya avaló la captura. Sí, legalizó la captura, aun aun cuando le dio tan duro a la fiscalía, increíble. lo que no entiende uno, porque eso sí no es coherente de la señora juez. Si criticó tan fuertemente a la fiscalía ella misma habló de la innecesidad, que no fue necesario que se hubieran incautado del bolso ni de la camioneta de la señorita Merlano, que no fue necesario que la capturaran si ella había prometido entregarse. Que Óyame, estuvo muy mal que se presentaran de civil ante ella, porque eso daba la sensación de otra cosa, un secuestro, como usted lo ha dicho, varios reparos, inclusive. ¿Cómo legalizan esa captura? Exacto, entonces no entiendo la falta de coherencia, pero además, vea usted que la fiscalía había solicitado que no ingresaran medios de comunicación, que no fuera la audiencia pública. No, pues es que semejante ridículo que están haciendo en la fiscalía, imagínese, vergüenza les debe dar. El fiscal se debe dar preso. Se debe entregar a un fiscal competente para que lo juzgue por el delito de secuestro. Y esos, general Ateortúa, ¿qué va a hacer usted con esos policías? Usted está lleno de policías cumplidores de su deber, de policías rectos, de policías honrados, policías de civil amenazando con armas a una persona, a una mujer indefensa de 21 años. ¿Usted les va a dar una medalla al valor, mérito al valor, a unos policías que de civil secuestran en la calle a una mujer indefensa de 21 años? Ay, no, general Ateortúa. Usted no puede guardar silencio frente a eso. Usted se tiene que manifestar ante los colombianos, por su honor y por el honor de la Policía Nacional. Otros problemas más graves nos afectan en temas de seguridad. Fin de semana en Bogotá, doctor Fernando, Sergio, compañeros de la mesa. Hip Hop al Parque. Es un evento que año a año realiza Bogotá, como tantos eventos al parque de música, pero con unas consecuencias lamentables. La primera consecuencia de ellos es que los jóvenes que estaban en el Hip Hop al Parque salieron el sábado en la tarde-noche a atracar cuanto bus y carro pasaba por la 68 frente al Parque Simón Bolívar. Ese fue el primero de ellos. Varias personas sufrieron atraco, rompieron carros para robar a la gente, y después de eso, como si fuera poco ya lo que estaba ocurriendo, 3 de estos sujetos dentro del mismo evento en el Parque Simón Bolívar, enfrentados a cuchillo, allá adentro, se supone, después de los controles que había hecho la policía. Lamentable espectáculo, y yo creo que esto deja lecciones también, ¿no? Sí, además el año pasado hicieron lo mismo, salieron muchos de ellos del evento de hip hop y atracaron un bus del SITP en plena vía 68. Sí. Bueno, y hay una nueva encuesta de Atesco, aunque no le creemos mucho a Atesco porque pues tenemos razones para no creerle, pero es una nueva encuesta en Bogotá. Sí, señor. Nueva encuesta en Bogotá realizada entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre por Datexco Company S.A. para la W Radio. Las encuestas, a ver, yo les comento porque todo esto legalmente hay que comentarlo por la ficha técnica. Pero le anticipo, por Galán 35.2, por Claudia López 23.5, sí, por Miguel Uribe 16.1 y por Holman Morris 11.9. 700 encuestas telefónicas las que se tuvieron en cuenta. Confirmando en mucho lo que ya había dicho el Centro Nacional de Consultoría, ¿no? Sí, muy en la misma línea. Sí, que Claudia perdía el doble y Galán ganaba el doble.
Y no hay duda ninguna de que ahí hay un voto útil, una cantidad muy grande de voto útil de gente que dice, bueno, yo me voy por el que le pueda ganar a Claudia López, cualquiera que él sea. Sí, Y así es. Entonces mucha gente que estaba con Uribe ya se está trasladando hacia el voto hacia Galán. bueno, y Galán que tiene que explicarle a la gente de Bogotá aquello de que va a construir el Transmilenio por la carrera séptima. A ver que lo explique. Eso cómo va a ser y eso cuánto tiempo va a durar y eso es la desaparición del tránsito normal por la carrera séptima y va a acabar con los carros particulares y con las ambulancias y con los buses. Nadie se va a movilizar por la carrera séptima. Algo parecido a lo que está pasando en la avenida Caracas después del Transmilenio. Un verdadero desastre. Lo de la carrera séptima va a ser peor. ¿Galán es amigo de eso? ¿Galán va a ejecutar esa obra? Parecería, ¿no? Sí, sí, parecería que está animado hacia ese lado. Y bueno, lo cierto es que se le despega a Claudia López, digamos que se sale del lote y va en solitario, no hay empate técnico como en otras encuestas los hubo, y precisamente puede ser este fenómeno, el fenómeno del voto útil. Pero mire que tiene esta encuesta algo que me llama la atención. Esta encuesta no solamente pregunta por cuál votaría, sino también pregunta por cuál candidato No nunca votaría. votaría. Ujú. Nunca votarían el 2.5% por Galán. Miren esta cifra que es impresionante. Nunca votaría por Claudia López el 23.3%. Nunca votaría por Miguel Uribe el 27.3%. Opa, peor. Claro, horrible. Y, Sí. y nunca votaría por Holman Morris el 20.1%. Lo que llama la atención, y es que siempre hemos visto, Bogotá no ha sido precisamente uribista, ¿no? Y pues Miguel Uribe es apoyado por el Centro Democrático. Creo que de alguna manera se refleja esa tendencia que tiene la capital. No, yo lo interpreto de otra manera, es que Miguel Uribe tiene que llevar la pesada carga de la continuidad de Peñalosa. Eso es cierto, eso es cierto. El candidato más antipático para los habitantes de la ciudad donde el alcalde es alcalde. No, No, como Morris, que también lleva la pesada carga de Petro y claro. también saca ese 20,1% de los que nunca votarían por él. De Petro, no se les olvide, yo de Mar le entregué a Sí, usted. señora, ahí los estamos estudiando juiciosos. Estúdienlo porque tenemos que hablar con el autor de ese libro sobre Petro, que es un libro fantástico, fantástico, que merece ser considerado y nosotros lo vamos a hacer. Lo voy a leer Vamos, el título para que los oyentes que sí, quieran lo puedan buscar. Lo que Petro niega sobre la corrupción de la Bogotá humana, escrito por Nicolás Gómez Arenas y por Felipe Rodríguez Marroquín. bueno, estaremos con Nicolás Gómez al aire en poco tiempo para que nos explique cómo es esta cosa de Petro y de la corrupción de la Colombia humana. Y nos vamos porque tenemos un invitado muy especial, Daniel Gutiérrez Cañizares, candidato a la alcaldía de Tenjo, Cundinamarca. La sabana de Bogotá es vital para el futuro de la ciudad y para su desarrollo. Daniel Gutiérrez Cañizares, un candidato del Centro Democrático también a la alcaldía de Tenjo, Cundinamarca, a quien le preguntaremos cuáles son sus propuestas para la alcaldía de ese municipio clave en la sabana de Bogotá, Tenjo. Además, uno de los municipios más bellos de la sabana, ¿no? La sabana es Así hermosísima, es. pero Tenjo lo es particularmente. En un minuto. Y hablábamos con ustedes, Al oído. 7:45.